al maestro Ricardo Peralta. Oiga, maestro, de pura casualidad, ¿usted lleva defensas? ¿No habría manera que me represente y me defienda? Porque ya se enojó el tío Rich por lo que le planteamos ayer a la presidenta. Pero yo qué culpa tengo. O sea, sí, ahí están los reportes sobre el personaje que le prestó el dinero. Yo nada más pregunté, ¿sería dinero mal habido el que llegó a las manos de Ricardo para que compraran TV Azteca? Y me cae encima a mí. Bueno, mi querido maestro Ricardo Peralta, te abrazo, obviamente con todo el sarcasmo, mis comentarios para recibirte, pero estoy seguro que has estado al pendiente. Muy al pendiente, querido Vicente, muy al pendiente de todo y muy al pendiente de ti como siempre. Y por supuesto, en mi despacho también llevamos defensas y sobre todo para nuestros amigos, por supuesto que sí, mi querido Vicente. Yo creo que ese tema, pues tarde o temprano, ¿no? Salen las cosas. El famoso hermano incómodo que él mismo señaló que prestó ese dinero y el otro pues lo aceptó. Habrá que ver el origen de una y otra cosa y la prescripción de los delitos que eventualmente hubieran sucedido. Es quizá una condición que en su momento fue ilegal, simplemente se convirtió en algo inmoral, ya no tendrá posiblemente repercusiones jurídicas, pero no deja de ser inmoral, eso no se quita. Oye, Ricardo Peralta, ¿sabes quién necesita buena defensa? ¿Quién? Porque eligió a un abogado muy malandro. Maru Campos va llegando a la No, ese Fiscalía sí General no. de la República en la Ciudad de México y va con su defensa. ¿Quién lleva la defensa? Roberto Gil Suart. Ay, Ay, apá. Ay, apá. Mi querido maestro Ricardo Peralta, pues dejó plantados a sus seguidores en Ciudad Juárez, Maru Campos. Yo creo que en el PAN le dijeron, vente para acá, Cata, te arropamos con, imagínate, Triana, Dorin, Jorge Romero. Y bueno, a ver si no los meten a todos juntos. Pero bueno, después de soñar un ratito, Maru Campos va a dirigirse a la Fiscalía General de la República, querido Ricardo. oye, ¿cómo se llaman estos animalitos que hace unas semanas eran tendencia de la gente esta que se disfraza? Los Terians. A lo mejor hubo una reunión de Terians y no nos avisaron para irles a tomar unas fotos o algo así. Mi querido Vicente. También, como dice mi querido Vicente, con todo sarcasmo, ¿verdad? No se Oye, vayan a están ofender. en el PRI, en el PAN y en el Movimiento Ciudadano, y los que defiendan a Maru Campos están para llorar. Maru Campos ayer mintió diciendo que la persecución continúa porque le mandaron un citatorio la Fiscalía de la Ciudad de México por el caso de Javier Corral. Total, la Fiscalía salió a desmentirla, la dejó además como mentirosa. Vaya situación, pero lo malo es que dicen que el que se está desmoronando es el movimiento de la transformación, querido Ricardo. Pues mira, son muchos temas, mi querido hermano, que te quiero platicar. Hoy vamos a platicar particularmente de esto de Maru Campos. Vamos, yo creo que sí es oportuno hacer un comentario al respecto, porque tiene que ver con todo esto que quiero platicarles a ti y a la gigantesca audiencia de Sin Censura. Todo radica en la identidad que tenemos como mexicanos. Yo creo que muchos de ustedes, como su servidor, tenemos historias muy entrañables respecto a seres queridos, padres, abuelos, tíos, gente que queremos mucho de los pueblos, de Guerrero, de Veracruz, de Chihuahua, de todo el país, que dieron su vida por sus nietos, por sus hijos, y no tuvieron la posibilidad de estudiar. Llegaron a la tercera edad, siendo personas sumamente inteligentes, sumamente sabias, pero analfabetas. Simplemente veían los periódicos, las fotografías de los periódicos para darse idea de lo que podría estar ahí escrito, y además deducían muy bien con las imágenes y todavía más lo planteaban desde una idea. Eso hace a las personas inteligentes, sabias. No es lo mismo una imagen, lo que significa una imagen, a lo mucho que puede decir una persona con el don de la palabra. Y estas personas que desafortunadamente en nuestro país no lograron
llegar a pues, ciertos niveles escolares para poder leer y escribir, forma parte desafortunadamente de una condición que sigue viva en el país, pero que hoy quiero resaltar una circunstancia como una muy buena noticia que tenemos en México, que el primer estado de la República libre de analfabetismo es el estado de Tlaxcala. ¿Por qué ocurre y han ocurrido tantas cosas que no ocurren en otra parte de la República Mexicana, particularmente en Tlaxcala? En mi opinión, tiene que ver con el liderazgo. Cuando una persona como vocación decide dedicarse a la educación, decide capacitar a otros, decide convertirse en maestra y desde muy joven iniciar campañas de alfabetización en los ranchos, en las comunidades, tocar puerta por puerta, en esta noble labor de la educación, cuando logran tener una posición administrativa, diputada local, presidenta municipal, hoy gobernadora de Tlaxcala, y estoy hablando de Lorena Cuellar Cisneros. Ella inició así su vida pública, ejerciendo su vocación, ejerciendo de lo que estudió, que es una profesora de diversas materias, pero particularmente ella se dedicó a una labor todavía más noble, que es, ella es educadora de condiciones especiales, es decir, ella es maestra de lenguaje de señas. Estas posibilidades de darle a otros una forma de comunicarse y llevarlo con esa sensibilidad, no solamente a las personas que tienen carencia auditiva, sino el que otros aprendan el lenguaje de señas y que esto multiplicado en una noción de alfabetización a miles de personas, a más de 1 millón de personas que viven en Tlaxcala, y que sea el primer estado de la República, hace que la gente tenga más posibilidad de leer, de tener cultura y evidentemente de politizarse, que eso es importantísimo y es a donde voy a confluir con el comentario de mi querido Vicente Serrano relacionado con la gobernadora de Chihuahua y otros temas que también quiero platicar, a ver si me da tiempo. Cuando la gente lee, cuando la gente se interesa, sabe analizar muy bien qué significa las noticias. No es solamente el texto, sino qué está detrás de ese texto. ¿Para qué escriben una noticia? ¿Para qué dicen una noticia? ¿Para qué salen en un video los comunicadores que conocemos con una campaña imbatible, permanente, en contra del gobierno, en contra de la transformación, en contra de México? ¿Para qué lo hacen? Pues porque tienen que cumplir, tienen que devengar un sueldo. Están pagados. Estoy seguro que la gran mayoría de ellos ni siquiera creen en lo que están diciendo, pero simplemente tienen que cumplir con algo que les escriben. Tienes que hablar de esto y lo tienes que decir, y son expertos y lo hacen incluso con todo un escenario, una coreografía. Son excelentes actores, se enojan, gritan, lloran, sudan, excelentes actores, pero estoy seguro que en el fondo no lo creen. Vaya, estoy ahora pensando que sería peor que realmente lo creyeran, que se posicionaran de ese papel, porque entonces ya no sería tan falsa su traición a la patria, sino serían verdaderos Claro. traidores a la patria. Y en Oye, esta maestro, lógica, sí, maestro, ¿te refieres, esta exposición que estás haciendo muy interesante, ¿te refieres a lo de tu columna? Porque cuando sí, Ceci me pasó tu columna, se me erizó la piel. Mira, ay, a ver si no lloro. Ah, Soy y se vale, ¿eh? orgullosamente, soy orgullosamente nieto de un señor que toda su vida fue albañil y que siempre quiso leer y escribir. Solamente los ingenieros le enseñaron a cómo firmar para que firmara los recibos con los que cuando le pagaban la, la semana.
y soy orgullosamente nieto de una señora que nunca leyó ni escribió, solamente escribía del 1 al 0 y cuando le mandábamos dinero desde Estados Unidos como remesas, mi nana, mi tata, Pues me vas a y, hacer es, y, llorar a es, mí, mi querido Vicente, y cuando porque, leo, perdón, perdón, cuando te leo escribir esto, ay cabrón, no cabe duda que es que estamos del lado correcto de la historia, Ricardo. claro, a ver, te voy a platicar brevemente una anécdota personal a todos ustedes, porque mi abuela, Lucrecia Santa María Echeverría, una mujer de tierra caliente, calentana, guerrerense, ya falleció hace muchos años, vivió conmigo muchos años y logró, en el tiempo que estuvo conmigo, y era yo solterito, súper joven, vivíamos juntos los dos solitos, y ella también fue analfabeta. Aprendió de manera muy básica a leer, por fin, porque solamente hojeaba los periódicos. Esa reseña que dije hace un ratito antes, pues es precisamente haciendo esa reseña. Yo lo viví como tú lo viviste con tus abuelitos, millones de mexicanos lo hemos vivido, eso nos hace tener los pies en la tierra y darle la importancia que merece a la alfabetización, a la educación de ese nivel, las escuelas rurales que hay en nuestro país, las escuelas normales maravillosas que hay en nuestro país, la lucha magisterial. ¿Cuántos de nosotros no recordamos a nuestros queridos maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria? Yo que soy maestro universitario, siento el cariño de mis alumnos. Yo obviamente quiero mucho a mis alumnos. Es decir, toda esta parte tan noble de la educación ayuda a la gente a mantener una conciencia social vigente, inteligente, que construye ciudadanía. Por ello, todo esto que me platicas y que aquí vemos todos aquí en Sin Censura, estos desplantes de esta gente de derecha en el trato a los demás, esta apertura tan siniestra, tan cómplice, para que vengan extranjeros como si fuéramos nosotros quién, para no saber qué tenemos que hacer en nuestro país, en este caso de Chihuahua, para combatir al crimen. Claro que lo sabemos. Si el problema tiene más de 70 años, este problema no nació hace 7 años, el problema del narcotráfico es un absurdo. Por eso yo decía en mi anterior participación hace una semana que cuando aquellos criminales que enviaron a Estados Unidos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, más de 90 criminales del más alto nivel, empiecen a hablar, fue cuando ellos, precisamente desde el año 2000 a la fecha, por lo menos, empezaron a construir este gran imperio del narcotráfico en México. Pero eso no significa que los narcotraficantes mandan en México, eso es una falsedad. ¿O por qué estamos hablando tú y yo, querido Vicente? ¿Por qué podemos ir a la escuela? ¿Por qué podemos ir a nuestras casas? Sin duda, hay territorios donde las condiciones son diferentes, pero no es la mayoría del país. Por favor, somos 140 millones de mexicanos y un Claro. territorio gigantesco. Es un absurdo. Y en esa misma lógica, regresando a este tema de la alfabetización y lo mucho que hace la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por el pueblo de Tlaxcala, es un ejemplo nacional de cómo, con muy poco presupuesto, porque además es el único estado de la República que no se puede endeudar en virtud de la constitución local, ella ha logrado que se alfabetice prácticamente toda la población de Tlaxcala. Los programas que hoy se aplican en el estado de Tlaxcala se aplican a nivel nacional por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se inauguró el primer polo de desarrollo para el bienestar, también ahí en Huamantla, Tlaxcala. Es decir, son primeros lugares en todo, primer lugar también en seguridad. O sea, es una entrega desde una académica, desde una persona noble, honesta, valiente, buena, alegre, muy querida por el pueblo de Tlaxcala, y es un ejemplo nacional. Ojalá tuviéramos tantas Lorenas Cuellar en nuestro país para que este programa que hoy alfabetiza a Tlaxcala, alfabetice al país entero y llegue la educación, no solamente la alfabetización, la educación media, media superior, superior, con esa visión social de una gobernadora a nivel nacional y lo copien los gobernadores.
y todos los responsables de la educación de nuestro país vean ese modelo que está funcionando, porque eso también es motivo de mucha alegría, mi querido Vicente. Y Es que, en virtud de lo mismo, de este injerencismo y de esta condición y el por qué tenemos que educarnos y por qué debemos de leer más todavía, porque esto va a ser permanente. La injerencia no es porque ahora gobierna la presidenta Claudia Sheinbaum y porque está Donald Trump, eso va a ser permanente. La condición de cualquier forma de injerencismo en nuestro país va a ser permanente y mientras mantengamos un pueblo informado, politizado, conocedor de las noticias, analítica de cada una de las noticias, pues obviamente vamos a tener un pueblo unido, convencido de que este es el camino que debemos de seguir avanzando. Y en esa misma lógica hubo una propuesta hace un par de días precisamente para modificar la Constitución, para nulificar las elecciones en caso de que haya injerencia extranjera. Y obviamente la oposición, los medios de comunicación están incendiados por esa condición. Pero a ver, imagínense ustedes. imagínate si no, por ejemplo, No, ¿no? Imagínate si Televisa tiene una sociedad con Univisión, pues es obvio que exacto. están poniendo a todos patas para arriba. Es que fíjate, en el mismo sentido de lo que estamos hablando, este es un tema de educación también, porque también es educación visual, educación auditiva, para poder analizar las noticias. Se diseña una narrativa desde cualquier televisora o desde cualquier oficina en cualquier país del mundo y inventan una historia. Ahora tal gobernador, tal candidato es tal y tal persona. Se diseña, se envía por vía electrónica a través de correos, a través de otras plataformas, aparentemente para no ser identificados, que ya hay tecnología también para identificarlos, plenamente identificados, de dónde se crean las granjas de bots, de dónde se crean los algoritmos para que esa noticia se magnifique, se sube esa misma noticia en las distintas plataformas digitales del país, de América Latina, para que llegue de otras partes también y aparentemente confundan, pero todo se puede mapear, todo se puede hacer una trazabilidad para identificar de dónde vienen esas noticias, con la intención de ¿qué? De desestabilizar una elección, de apoyar a cierto candidato, de denostar a otro candidato. ¿En virtud de qué? En virtud de la comunicación. De eso se trata la propuesta. No solamente hay que saber derecho, me refiero a los legisladores, también hay que entenderle a la política. No solamente es, ¿y cómo lo van a acreditar? Pues está la tecnología para acreditarlo. Y entonces hay que reglamentarlo, que se reglamente. Pero me parece una propuesta muy, muy atractiva. Evidentemente todo es perfectible, pero claro que se tiene que aprobar. Y hoy pensar siquiera en que esto forma parte de una fantasía, pues más bien están viviendo en una fantasía. Esto es más real que nada. Vamos a ver las elecciones de este fin de semana del domingo en Colombia, que hasta este momento el candidato del partido que hoy gobierna Colombia, que es también un partido progresista, va a ganar sin duda la primera vuelta de las elecciones. Pero vamos a ver, y yo los invito a que se metan a las redes de Colombia, cómo ya se echó a andar esa maquinaria internacional, porque eso se dedican a desestabilizar gobiernos, a enviar mensajes falsos, a que lleguen miles de mensajes por WhatsApp y por Telegram y mensajes de texto con mentiras falsas. Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante la alfabetización, porque la gente cada vez más conoce el entorno, puede educar a sus hijos, puede abrirle los ojos a los jóvenes, a los que todavía no votan y a los que votan, hablando precisamente de cómo funcionan las cosas en los algoritmos y en la información internacional y cómo la aterrizan a nivel local en los países del mundo. No solamente es un tema de México, pero a nosotros, evidentemente, nos interesa nuestro país. Claro que nos interesa el resto del planeta, pero tenemos que cuidar lo nuestro. Y una forma de cuidarlo es alfabetizando, educando, hablando de las cosas como son y además de hablarlas, analizarlas y combatirlas, querido Vicente. Porque este auditorio de Sin Censura es un auditorio muy inteligente, muy politizado y les gusta participar y hacer razonar a toda la gente que te ve, mi querido Vicente. Y entonces es una labor extraordinaria aquí para
enseñarnos los distintos puntos de vista de las personas que aquí participamos, porque es muy importante también tener esa pluralidad y que la gente haga su propia análisis, su propia reflexión, opine, replique y sigan siempre en combate, mi querido Vicente. Y que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Quiero leer un poquito Así de es. lo que escribes en el periódico Excelsior, maestro Ricardo Peralta, para Gracias, cerrar. gracias. Tlaxcala, primera entidad libre de analfabetismo en México. Dice el maestro Ricardo Peralta en su columna del periódico Excelsior: existen gobiernos que administran y existen otros que transforman la historia. Tlaxcala acaba de colocarse en este último grupo al convertirse en la primera entidad del país considerada libre de analfabetismo, alcanzando además un incremento superior al 1000% en acciones de alfabetización y educación para adultos. El dato es extraordinario por sí mismo, pero adquiere una dimensión todavía más profunda cuando detrás de este logro aparece la historia personal de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, quien desde hace más de 40 años inició enseñando a leer y escribir a personas adultas en las comunidades más humildes del estado. Y cierra la columna, nada más por cuestiones de tiempo, quiero ir al cierre que da en su columna a esta noticia que es muy importante. México atraviesa tiempos de enormes desafíos, dice el maestro Ricardo Peralta. Pero noticias como esta recuerdan que todavía existen causas capaces de unir a toda una sociedad. Porque mientras muchos discuten el futuro del país, Tlaxcala decidió empezar por lo más esencial: enseñar a su gente a leer el mundo con libertad y dignidad. Qué chingón. Así es, así es. Hasta poético te salió, maestro Ricardo Peralta. Sí, Ahora, hay que decirlo, lo que escribes que choca con la realidad. En la oposición le van a negar, le van a regatear el crédito a una gobernadora de la 4T como la gobernadora de Tlaxcala. Y para los medios que andan metidos totalmente en la grilla, esto, esto no será noticia, porque la así noticia ahorita es qué es lo que dijo Alessandra Rojo de la Vega llegando a la fiscalía para defender a Maru Campos, o lo que acaba de decir Mauricio Tabe, o lo que acaba de decir Germán Martínez, para que imaginen esta, iba a decir fotografía, pero parece más caricatura. Todos estos personajes del PAN defendiendo a Maru Campos, pero bueno, Oye, te quería faltaron decirlo. personajes muy bonito, ¿verdad? Es una realidad todo esto que tú dices, mi querido Vicente. No importa que para algunos no sea noticia, el legado histórico para un estado tan bonito como Tlaxcala, para la gente que hayan aprendido a leer y escribir en estos últimos 5 años, casi 6 años de gobierno de Lorena Cuellar Cisneros, es un legado inolvidable y que eventualmente seguro van a ser otros estados de la República que logren esto. Pero regresando a lo que decías de los personajes que estuvieron ahí presentes en la fiscalía, para como si fuera una foto de graduación, pues mira nada más quiénes son, pues Pati Chapoy, Pedro Sola, Alarraqui, Ramón Alberto, Garza, pues puros personajes de caricatura. Esa es la oposición de México, son personajes de caricatura ponzoñosos. Cualquiera de los que nos estén escuchando y que estén en este momento, todavía no es hora, pero en un ratito empiezan a dar lata los mosquitos en las zonas de costa, en tierra caliente, pues son los mosquitos, los zancuditos. ¿Qué hace uno cuando está en esas regiones del país? Espantándose los mosquitos, espántense los mosquitos. Y a los que vean ahí cerquita, aplástenlos con la inteligencia. Muchas Bueno, mi gracias, querido querido Vicente. Ricardo Peralta, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes y a que lean tus columnas? Muchas gracias, pues los invito a leer nuestras columnas, salen los lunes en Excelsior, los miércoles en El Heraldo, los viernes en El Sol de México, y también pues mis redes en X, Ricard-Peralta, en TikTok Maestro Ricardo Peralta, y en Facebook y en Instagram Ricardo Peralta Saucedo. Les mando un abrazo y recuerden, siempre en combate, defendamos la patria porque el acecho es permanente. Aquí estamos siempre en la batalla, mi querido hermano. Muchas gracias, querido Vicente. Te mando un abrazo, mi querido Abrazote con Ricardo cariño. Hasta Peralta, el pronto. Muchas maestro Ricardo gracias. Peralta, hablando con nosotros sin censura. Le voy a pedir a Ceci que me busca a Luis Guillermo Hernández allá en Barcelona para hablar con él sin censura, y mientras pueda, que nos prepare parte de las declaraciones de Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, a las afueras de la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México, en donde se presenta Maru Campos. Mire lo que le voy a decir. Después de lo que vimos con Xóchitl Gálvez como candidata del PRIANREDE
a la presidencia de la República, hoy le puedo decir que el panismo se está aprovechando de Maru Campos, de la imagen de la gobernadora panista de Chihuahua. Imagínese, veo en la imagen a Jorge Romero, a Ricardo Anaya, a Roberto Gil Suart, sé que ahí está Germán Martínez, sé que ahí está Mauricio Tabe, el hijo, el de la Miguel Hidalgo, el hijo del señor de los cuchillos, ahí está Alessandra Rojo de la Vega. Imagínese usted cómo se están aprovechando de lo poquito que pudiera significar Maru Campos, porque en ese panismo no traen nada, como se dice en el béisbol, cuando cuando un lanzador, cuando un pitcher anda tirando puras bobitas, cuando no trae nada en el brazo, no trae nada. Bueno, pues así no trae nada el PAN. Y alucinante, es alucinante ver a los priistas defender al PAN y luego decir, el PRI no existe. No,